Nosotros somos una plataforma de lifelong learning, o sea, básicamente nuestra intención es convertirnos en una plataforma de aprendizaje para la vida profesional, de tal suerte que podamos acompañar a la gente que toma nuestros programas en su vida profesional a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso buscamos programas que no sean de grado y que puedan, digamos, siempre estar muy alineados a las necesidades profesionales de diferentes tipos de personas. ¿Y qué tipo de personas? Pues nos enfocamos en ayudar ejecutivos, o sea, gente que trabaja en corporaciones, emprendedores y también a agentes libres. Y de alguna forma hemos encontrado la manera de atender las necesidades de esos diferentes tres grupos de personas. ¿Por qué? Pues al final creo que una de las razones por las que existe School of Change es porque el mundo se mueve muy rápido y nos damos cuenta que tanto nosotros como en general la gente profesional necesita mantenerse al día, ¿no? Creo que el temor más grande que tenemos hoy es volvernos irrelevantes, especialmente conforme nos volvemos un poquito más experimentados y canosos. La idea es que la gente podamos, a través de plataformas como School of Change, mantenernos al día profesionalmente y evitar la irrelevancia. Y nuestro enfoque es acerca de habilidades para el futuro, innovación, cambio, en general cosas que no aprendimos en la escuela, porque cuando crecimos muchos de nosotros, pues vivíamos en un mundo que se comportaba muy distinto. Y básicamente nuestra intención es crear programas que sean de alta relevancia para la vida profesional de diferentes tipos de personas, ¿no? Y sobre todo que sean súper fáciles de aplicar, ¿no? De hecho, uno de nuestros pilares es la aplicabilidad del contenido y todos nuestros programas. Cada uno de los temas se ven desde una perspectiva de una herramienta. Entonces, los programas en School of Change no solamente son temas que te ayudan a definir tu mindset, sino también a definir un toolset y un skillset, ¿no? Le llamamos educación toolkitizada. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, voy a entrar ya en materia del webinar. Ahí está, ok, muy bien. Entonces, de hecho, estuvo interesante el lanzamiento de este webinar. Yo no sé si haya sido qué, ¿no? Si haya sido la fotografía o el tema o qué, pero hubo mucha reacción con respecto a la publicación del evento de parte de la gente que nos sigue en redes sociales, y eso estuvo interesante, ¿no? Yo creo que fue una combinación, ¿no?, entre la foto y el tema. Yo, por ejemplo, este es un tema que me interesa desde hace tiempo por muchas razones. Yo creo que por mi perfil de personalidad soy alguien que típicamente está muy preocupado por siempre mejorar y aprender cosas nuevas y desarrollarme profesionalmente, y esa ansiedad creo que la compartimos todos, pero algunos de nosotros, y seguramente algunos de ustedes se sienten identificados, lo hacemos a un nivel en el que pareciera que nos desconectamos de los demás, en el que pareciera que nos importamos más nosotros que las personas con las que nos relacionamos. Y entonces empezamos a tener conversaciones, ¿no?, con la gente cercana a nosotros, en mi caso, por ejemplo, con mi esposa, y ella es una persona muy complementaria a mí, en el sentido de que ella siempre está preocupada por los demás, y yo siempre estoy preocupado por estar creciendo. Y creo que mi relación con los demás es a través del valor que le puedo llevar a la sociedad. Y ese es un poco lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, para hablar un poco del tema del egoísmo, ¿no? En inglés le llaman selfishness. De hecho, hay un libro que compré hace años y está muy denso, que es una serie de ensayos de Ayn Rand. Ayn Rand, quienes la conocen, pues es una autora, pues digamos que escribió varios libros por ahí de los años 60. De hecho, Ayn Rand, el primer libro que yo leí en toda mi vida profesional fue un libro de Ayn Rand. De hecho, un profesor en mi carrera de arquitectura dijo, tienen que leer este libro, se llama The Fountainhead. The Fountainhead es un libro que habla sobre un personaje, digamos, que se desarrolla en el mundo de la arquitectura, ¿no? Y cómo compara a alguien entregado a la arquitectura versus otro personaje comercial. La verdad es que me sentí súper identificado con el personaje principal, Howard Rourke, y fue mi primer libro. Es un libro muy gordo,
Y entonces cuando vi este libro de Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, dije, seguramente aquí hay algo que puedo usar para analizar estas circunstancias como de ser considerada una persona centrada en sí misma. Y creo también la razón por la que decidí compartirlo con los demás, con ustedes, es porque creo que es una ansiedad que tenemos todos, ¿no? Entonces, buena parte de esta reflexión está basada particularmente en uno de los ensayos. Este libro es una colección de ensayos por parte de Ayn Rand, y parte de la siguiente idea, ¿no? Y estas son ideas tanto de Ayn Rand como de Yuval Noah Harari, que lo conocen ustedes, ahorita lo voy a introducir más, vistas desde mi perspectiva, pero en realidad, o sea, me encantaría ser yo el que tiene estas ideas, pero en realidad es un resumen que yo hago de lo que entendí a la hora de interactuar con este material. Entonces, lo que entiendo es esto, no sé si ustedes piensan lo mismo. Hemos crecido, yo creo, en una sociedad que cuando se habla de alguien que es egoísta o alguien de que piensa en sí mismo, se le considera potencialmente como alguien malo, ¿no? Como es una cualidad mala de personalidad, ¿no? Y cuando hablamos de alguien que se preocupa por los demás, generalmente tendemos a pensar que es una cualidad buena, ¿no? Y buscando ahí una definición de diccionario, es selfish o el egoísmo es como es un comportamiento característico de una persona que busca obtener beneficios personales. Y entonces parte de la discusión inicial que tiene Ayn Rand en el libro es esta idea de decir, ¿y quién dice que esto es necesariamente malo? ¿No? Al final, esta definición más como etimológica de la palabra no viene cargada de un juicio moral, o sea, viene como sin connotación morales. Básicamente ser egoísta significa perseguir beneficios personales y punto, ¿no? Y esta idea de egoísmo pues nos lleva a ver a las personas desde perspectivas que pueden ser irracionales, y que una vez que las analizamos, se nota que no tienen consistencia o fundamento lógico, ¿no? Imagínate lo siguiente, hoy en día, básicamente consideramos buena a una persona que cuida los intereses de los demás. Y el ejemplo particular que viene en el libro dice, si una persona sacrifica su desarrollo personal, ¿no? Sacrifica su carrera, deja de estudiar para poder trabajar y ayudar a sus padres, que a lo mejor no pueden, digamos, mantenerse a sí mismos, la consideramos buena. Aún y cuando esa persona en su desarrollo personal no pase a lo mejor de ser la persona que cobra en el supermercado. Entonces, celebramos ese comportamiento, ¿no? Y lo ponemos en un pedestal. Y por otro lado, está, por ejemplo, el extremo opuesto, que podría considerarse malo, ¿no? Las personas que, en lugar de sacrificarse por los demás, cuidan los intereses propios. Entonces, imagínate el clásico ejemplo de un emprendedor. Un emprendedor exitoso, que básicamente lo que tiene que sobreponer y sobrepasar muchísimos retos emocionales, sociales, cognitivos, para poder lograr sus sueños, ¿no? Y a la persona que logra sus sueños, creo que últimamente hemos comenzado a celebrarla, pero en el fondo siempre pensamos que es malo. Y siempre decimos, pues si llegó hasta ahí, seguramente es porque pisoteó gente, ¿no? Seguramente le va bien porque no tiene juicio ni valor moral, ¿no? Entonces, creo que como sociedad hemos creado esta narrativa en donde promovemos la idea de algo bueno, que significa sacrificarse a los demás, aun y cuando caigamos en la mediocridad, y promovemos la idea de que salir adelante es malo, ¿no? Aun y cuando pues sea retador y sea algo complejo de trabajar, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes, derivado de lo aprendido, o sea, quiero insistir en que estas no son mis ideas, o sea, las comparto, quiero decir en términos de que creo en ellas, pero no las escribí yo, ¿verdad? Es mi resumen. ¿No? Un poco lo que aprendí de Ayn Rand, dice, a ver, bueno y malo, ¿qué es bueno y malo?
cómo los seres vivos, ¿no? Porque lo voy a ver desde 3 perspectivas diferentes, aprendemos en la vida qué es bueno y qué es malo. Y al final, lo que promueve en el libro Ayn Rand es, pues, la única variable bajo la cual se puede juzgar adecuadamente si algo es bueno o malo, tiene que ver con la vida. O sea, si es bueno para la vida de ese ser vivo, o sea, si promueve su bienestar, entonces es bueno. Y si pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces es malo. Todo lo demás que hacemos, todas las otras, digamos, submetas que tenemos en la vida, en realidad están en función de sobrevivir y de salir adelante. Esa es la última meta en la vida, es no perderla, ¿no? Crecer. Y entonces el ejemplo que pone ella me gusta porque dice, hay como 3 perspectivas. Imagínate, la perspectiva de las plantas. Las plantas tienen una perspectiva, son seres vivos, pero al final no escogen dónde van a poner la semilla. O sea, si la semilla cae en tierra fértil, pues la planta crece. Y si las condiciones son buenas, si hay sol, si hay luz, dependiendo del tipo de planta, pues sobrevive. Pero no tiene nada de agencia, no tiene ningún tipo de acción que esa planta puede tomar para sobrevivir o no sobrevivir. Entonces, digamos que está en una condición donde no hay decisión. Luego hay otro tipo de seres vivos, ¿no? En general, los animales como los mamíferos, yo pongo aquí de ejemplo los ratones, ¿no? Porque los ratones se usan mucho para estudiar el comportamiento humano, porque son mamíferos pues, muy chiquitos, ¿no? Y que luego los sacrifican y bueno, esa es otra historia. Pero imagínate los ratones sí toman decisiones para promover su supervivencia, o sea, sí buscan decir, ok, yo lo que quiero es buscar comida, ¿no? Y usar eficientemente mi energía para sobrevivir. Entonces, tienen decisiones, pero lo interesante de la perspectiva de los ratones es que al menos científicamente no está comprobado que ni los ratones ni ningún tipo de animal pueda tomar la decisión de actuar en contra de sus propios intereses. ¿Sí? O sea, un ratón no se sacrifica por los demás, no se suicida, etc. ¿No? No existe en el mundo de la naturaleza los ratones. Los humanos somos los únicos. ¿No? Pero perdón, otro tema que quería decir de cómo aprenden los ratones qué es bueno o malo, es con los sentidos, o los animales, digamos, menos desarrollados. Si algo duele, es malo, ¿no? Si algo es placentero, es bueno. Y es todo lo que hacen, seguir ese. O sea, van por la vida, duele, malo. Placentero, bueno. Duele, malo. Y eso es todo, ¿no? Y los humanos, por alguna razón, nuestro desarrollo cognitivo no nos lleva a eso. Básicamente, lo que es bueno y es malo va más allá de si algo duele o es placentero, ¿no? Hemos creado una serie de reglas de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y si bien somos la única especie que tiene lógica y razón y que tiene decisión para tomar las mejores decisiones para perpetuarse, para sobrevivir, hemos creado un código de valores que desde la perspectiva en que Ayn Rand lo presenta, se puede considerar como irracional. Y luego yo voy a defender que tiene un lado racional, ¿no? Entonces, lo que dice ella es que dice, si tú te fijas, no hay una definición científica acerca de qué es bueno y qué es malo, ¿no? En la humanidad, al menos hasta ahora, la única forma en la que se define si algo es bueno o es malo es desde 2 perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva espiritual, eso quiere decir o sea, hay un ser superior que dijo, esto es bueno, esto es malo, háganlo, ¿no? Entonces, digamos, es irracional porque al final no lo cuestionamos. Esa es la razón. Y no quiero aquí sentar ningún argumento en contra de la espiritualidad. Lo que quiere decir es un análisis objetivo de cómo funciona. O, por el otro lado, si le quitamos la espiritualidad, lo que es bueno o es malo es definido en función de si es bueno o es malo para la sociedad, ¿no? Para todos los que vivimos en este mundo. Entonces, ¿por qué esto nos lleva a un comportamiento irracional? Por varias razones. Una es porque promueve la mediocridad. O sea, promueve la idea de que salir adelante depende de que alguien haga algo por ti. Porque si hacer cosas por ti es malo y hacer cosas por los demás es bueno, entonces lo único que puedes hacer en tu vida, la única agencia que tienes, la única decisión moralmente correcta, según este código de valores, es hacer algo por los demás. Si haces algo por ti, entonces eres malo. Entonces, imagínate, esto quiere decir, o lo irracional reside
en que entonces las únicas personas que pueden hacer algo por ti son los demás, ya sea una deidad a la que tú, digamos, pones tu vida y tu destino en manos de ese ser supremo, o entidades como el gobierno, ¿no? Que básicamente es, si nos va bien es porque el gobierno toma buenas decisiones, si nos va mal es porque el gobierno toma malas decisiones, ¿no? Entonces siempre nos acabamos sintiendo mal con nosotros mismos, y promueve esto o sea, oscilamos entre dos puntos de vista, o somos cínicos o nos sentimos culpables. ¿Qué quiere decir esto? Somos cínicos, pues, como hacer cosas por mí está mal, entonces no me enfoco en mí, me enfoco en ayudar, pero entonces falta que los demás se preocupen por ayudarme a mí. Entonces, pues nada es posible, ¿sabes? Pues de aquí a que piensen en mí, pues a ver si un día se acuerdan de mí, a ver si alguien un día me ayuda, y entonces nos victimizamos, nos desempoderamos. Pero, o sea, en el lado opuesto está el argumento contrario de decir, cuando hacemos algo por nosotros, nos sentimos culpables. Entonces decimos, o sea, pues me da muy bien, pero ahora me siento culpable, ¿no? Ahora, o de alguna forma, directa o indirecta, la sociedad se encarga de hacerme sentir culpable, ¿no? Entonces, no nada más promueve la mediocridad y este sentimiento entre culpa y cinismo, también promueve la tiranía, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que empezamos a perdonar a líderes de que cometan atrocidades siempre y cuando esas atrocidades las cometan en el nombre o a favor del bienestar del grupo de la sociedad que representan, ¿no? Entonces imagínate, hay grupos de personas que le perdonan a Donald Trump el enjaular a los hijos de inmigrantes como si fueran animales, porque lo está haciendo a nombre y a favor de la sociedad, ¿sí? Porque está protegiendo, en teoría, el trabajo de los trabajadores norteamericanos, ¿sí? O en nuestro caso, ¿no? Vivimos cosas surreales que pueden ser económicamente atroces, que las perdonamos, o hay grupos de personas que las perdonan porque están hechas a nombre de la sociedad. Entonces se vuelve esta idea de que cuando haces cosas a nombre de la sociedad, todo se vale, ¿no? Y entonces es irracional, o sea, entonces estamos condenados a ser mediocres y a ser maquiavélicos, o a crear líderes maquiavélicos y dejar que un líder pueda hacer lo que quiera siempre y cuando manipule al grupo que representa desde la perspectiva de lo estoy haciendo por ti, y entonces todo se vale. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Este punto entre qué es bueno y qué es malo. Y luego quiero verlo desde la perspectiva de lo individual versus lo colectivo, porque al final, básicamente, lo que este análisis presenta es decir, lo individual es malo, lo colectivo es bueno. Y hay algo de cierto en ello, ¿no? Pero continuando con este ejemplo anterior, lo que dice es, básicamente el mensaje oculto es, la sociedad está por encima de la ética. Tú, a nombre de la sociedad, puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando estés representando a un grupo lo suficientemente grande, ¿no? Y la lógica es, si algo es bueno para la sociedad, entonces es bueno, punto, ¿no? Y aquí quiero introducir un punto de vista de otro autor que ustedes conocen, que es Yuval Noah Harari, que tiene un análisis histórico de la evolución de las personas que de alguna forma a mí me hace sentido de que es por eso que hemos creado estos valores donde ponemos a la sociedad por encima de los individuos. Y el análisis que él hace en realidad no tiene nada que ver con la ética, pero yo lo voy a complementar en este análisis. Dice, al final la inteligencia de los humanos sucede en networks, sucede en redes. O sea, aquí dentro de nuestro cerebro hay un montón de sinapsis y un montón de redes. Y la conexión que hay entre mí y los demás hace que las cosas sean posibles, ¿no? Entonces, particularmente en el libro de Sapiens, que muchos de ustedes lo han leído, que es hiper popular, estudia cómo las personas fuimos de ser insignificantes a ser quienes controlamos el planeta. Y lo que él dice es que nos hemos dado cuenta que nuestro poder no reside en que como individuos seamos superiores a otros animales en el planeta. Individualmente somos superiores a casi todos, pero somos vergonzosamente similares, por ejemplo, a los chimpancés, porque, como ustedes saben, compartimos el 99% del DNA con ellos, ¿no? Y hace un experimento mental que dice, imagínate si pones a un chimpancé y a un humano en una isla. ¿Qué pasaría? ¿Quién tiene mejores posibilidades de sobrevivir? Obviamente la respuesta es pues, el chimpancé.
Y luego dice, imagínate que pones a 10 chimpancés y 10 humanos. ¿Quién tiene mejores posibilidades de sobrevivir? Y entonces dices, pues los humanos, ¿no? Dice, pues no, sigue siendo el chimpancé. No es hasta que pones 100 humanos y 100 chimpancés en una isla que los humanos empiezan a ganar. Y la razón por la que ganamos es porque nuestro poder y nuestra capacidad de sobrevivir reside en nuestra capacidad de trabajar colectivamente, ¿no? Somos la única especie que puede cooperar de forma flexible y en masa. Y esto lo explica Yuval de la siguiente forma. Dice, las abejas pueden cooperar de forma en masa, ¿sí? Muchísimas abejas, pero no flexible. O sea, no pueden cambiar la forma en la que interactúan, no pueden armar un régimen comunista y derrocar a la reina. Y luego están los chimpancés, pueden cooperar de forma flexible, son inteligentes, tienen trueque, pero no pueden trabajar en grupos más grandes de 5, 6, 7, 8, porque trabajan en base a la confianza. O sea, no tienen mecanismos para generar confianza con extraños, ¿sí? Y los logros de la humanidad dependen precisamente de estas dos cosas, de nuestra capacidad de colaborar con extraños y nuestra capacidad de ser flexibles en cómo colaboramos. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de imaginar, ¿no? Básicamente hemos creado un mundo donde hay 7,000 millones de personas y que esas 7,000 millones de personas funcionan y colaboran en base a conceptos imaginarios, como el dinero. O sea, el dinero que son billetes, es números en una cuenta, ¿qué es? O sea, realmente es una invención humana. O las empresas, ¿qué es una empresa? La nómina, o el lugar, o el acta constitutiva, o las marcas, ¿no? ¿Qué son las marcas? Básicamente es un constructo y el arte y demás, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo de Yuval, él dice, un chimpancé puede interactuar con otro y pueden intercambiar, por ejemplo, te cambio mi coco por mi banana, porque ya me aburrí de las bananas, pero si no intercambiarían nunca una banana por dinero. Simplemente ellos no tienen la capacidad de construir ese tipo de conceptos y de usar esos conceptos para colaborar y crear confianza con extraños, ¿no? Entonces, evidentemente no estamos en una isla y creo que una de las razones por las que se ha promovido esta idea de que los humanos necesitamos poner a la sociedad por encima del individuo es porque evolutivamente, si no colaboramos y si no trabajamos en grupos, no sobrevivíamos. Si no estábamos en un grupo, era imposible cazar a un animal grande. Si no estábamos en un grupo, era imposible construir chozas y casas que nos protegieran del medio ambiente, ¿no? O sea, no estar en un grupo significaba literalmente morir. Entonces, colaborar es parte clave de la supervivencia humana. Y ese es quizá el fundamento detrás del por qué hemos puesto a la sociedad por encima del individuo. Pero necesitamos, en mi último tema, diferenciar entre egoísmo o el cuidado de uno mismo, por así decirlo, y el narcisismo. Y aquí voy a meter un poquito de información que saqué de Wikipedia, ¿no? Sobre un poco la evolución psicológica de esta idea del narcisismo. Entonces, objetivamente la sociedad no existe. O sea, la sociedad es un constructo humano, así como el dinero. O sea, no es un ente, es una colección de individuos. Y entonces, en la que para sobrevivir, básicamente tenemos que colaborar. O sea, al final, la definición más básica de los negocios, y para conectarlo con la relevancia de los temas que vemos aquí, es el intercambio de valor. Yo hago algo por ti para que tú hagas algo por mí, ¿no? Y mientras yo pueda llevarte valor y tú me puedas entregar valor, vamos a poder colaborar, vamos a poder sobresalir como especie, ¿no? Pero hay una diferencia entre ese narcisismo, entre el narcisismo positivo y negativo y cómo se conecta con esta idea de colaborar, ¿no? Lo que decía Freud es, el narcisismo es una parte humana de la manera en que una parte natural de la manera en la que los humanos estamos constituidos, pero llevada al extremo, ¿no? Se vuelve negativa y de hecho, pues, nos impide el relacionarnos, ¿no? Pero hay un narcisismo, o egoísmo, le quiero decir en este caso, saludable. Un egoísmo saludable es cuidar de tus necesidades narcisistas, ¿no? Para poder construir autoestima y poder con esa autoestima, llevar valor a la sociedad y poder colaborar, ¿no? Poder juntos hacer cosas nuevas. Entonces, por ahí una tabla que me encontré, que quiero compartir con ustedes, es esta idea de entre este comportamiento saludable y patológico. Imagínate, la autoestima. Desde un punto de vista saludable,
pues básicamente es ser una persona pues, que puede interactuar con confianza con la gente, pero sin perder noción de la realidad. Y un comportamiento patológico es creer que somos grandiosos, que somos invencibles, que lo merecemos todo, ¿no? Y creo que eso es lo que esta lógica moral con la que hoy trabajamos está tratando de impedir. Pero necesitamos seguir cuidando eso sin caer en esos problemas que mencionaba ahorita al inicio, ¿no? El segundo punto es el poder, ¿no? Quizá desde un punto de vista saludable, pues es normal que podamos disfrutar el tener poder y estatus, porque simplemente desde un punto de vista evolutivo, el tener estatus nos permite tener acceso a más recursos, ¿no? Alimento, posibilidades de reproducirnos, etcétera. Es normal. El problema es llevado al extremo, ¿no? Donde perseguimos el poder a toda costa y en donde no perdemos la capacidad de cuestionar lo que estamos haciendo para lograrlo. Luego, desde el punto de vista de nuestra capacidad de relacionarnos y de colaborar, pues un narcisismo saludable nos permite tener una verdadera preocupación por los demás y las ideas de los demás y no explotar o devaluar a la gente con la que trabajamos y con la que colaboramos. Y en el lado negativo o enfermo, pues no tenemos preocupaciones por los demás, no expresamos empatía, nos volvemos socialmente inapropiados y cuando nos conviene, pues hacemos lo que podemos para quedar bien, ¿no? Y luego, en términos de consistencia, pues un narcisismo positivo tiene valores, planes y seguimiento, y el negativo pues le faltan valores y a veces no tiene seguimiento ni tiene consistencia. Y las causas detrás de uno o el otro muchas veces en el positivo es cuando tenemos una niñez saludable con, digamos, ayuda de nuestros padres, con una autoestima construida. Y desde el punto de vista patológico, muchas veces es cuando hay una niñez traumática, ¿no? que no nos permitió desarrollar esa autoestima. Entonces, al final, tratando de cerrar este argumento, es para hacer algo por ti, o sea, para poder hacer algo para la sociedad, para poder ser bueno, necesito hacer algo por mí. Es como en el avión, ¿no? Cuando pierde presión el avión y salen las máscaras de oxígeno, pues es primero ponte la máscara de oxígeno tú para poder ayudar incluso a tus hijos o a la gente que viene contigo que no se puede atender a sí misma. Porque si lo haces al revés, no funcionan. Posiblemente ni tú ni tu acompañante sobrevivan si no primero te pones tú la máscara de oxígeno. Y en ese sentido, la reflexión final que viene del libro de Ayn Rand es esta idea de decir, mira, las plantas no tienen agencia, no tienen alternativa. Los ratones no tienen capacidad de decisión, o sea, siempre están preprogramados para buscar su bienestar. Los humanos somos los únicos que podemos decidir hacer algo por nosotros o hacer algo en nuestra contra, lo cual es malo. La última meta en la vida es sobrevivir y la vida se preserva mediante un proceso constante de tomar decisiones correctas, ¿no? Las decisiones correctas son las que nos permiten sobrevivir a nosotros, pero también para sobrevivir tenemos que cuidar a los demás, ¿no? Al final, la razón por la que yo hago esta reflexión es porque quiero, pues, a mí mismo reafirmarme, pero también compartir con quien le interese escuchar, que al final tu bienestar y la capacidad de salir adelante está en las manos de cada uno de nosotros, ¿no? Tener espiritualidad nos permite tener resiliencia y fortaleza para hacer lo que hay que hacer. Tener, digamos, los líderes en nuestros países, pues en teoría van a crear o no, ¿no? las condiciones apropiadas para que juntos como sociedad podamos sobrevivir. Pero no tenemos agencia ni decisión en nada de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía retos grandes como emprendedor, mi mamá me decía, mijito, yo ya recé por ti, no te preocupes. Yo decía, gracias mamá, nada más que si no me preocupo no va a pasar nada. Yo soy el que tiene que salir adelante, no depende de nadie más que de mí, ¿no? Y cuidar de nuestro bienestar, el trabajar en nosotros mismos es la mejor forma de poder trabajar y ayudar a los demás y poder ser un miembro funcional de la sociedad intercambiando valor, no nada más chupando valor, ¿no? Que ese es como el temor bajo el cual fue creada este código de valores que hoy rigen nuestra sociedad y nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, esa es la reflexión y estoy listo para sus preguntas.
Alejandro Zárate, que siempre hace preguntas, dice, lo cual está buenísimo. En el mismo tenor de Yuval, ¿crees que los humanos seremos capaces de inventar, imaginar historias o reinventar constructos que sean lo suficientemente robustos para sobrepasar estas reacciones y comportamientos primitivos de los que habla Harari? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es exactamente la invitación de esta reflexión. Es decir, ¿cómo construimos una narrativa que nos lleve a un set de valores o un constructo que, si bien sigamos protegiendo el colectivo, pero prevengamos el caer como sociedad en esta idea de que para salir adelante alguien más tiene que hacer por ti algo, ¿no? Y salir de esta oscilación entre la culpa y el cinismo, ¿no? Yo estoy seguro que tiene que haberlo. No sé cuál podría ser, pero quizá este tipo de conversaciones son las que se necesitan para poder crear una historia, ¿no? O sea, al final creo que los grandes líderes espirituales o seculares son los que logran crear grandes historias, ¿no? Historias que conectan a grandes números de personas y que nos llevan en una dirección nueva y generalmente, o a veces sí, a veces no, positiva. Entonces yo creo que nos urge un constructo nuevo que nos permita salir de esta trampa de promover la mediocridad y de la creación de tiranos, porque creo que estamos en un mundo en el que esas dos cosas están latentes y yo diría, son de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día. Incluso esta tiranía que hemos creado nos impide incluso el salir de problemas grandes, naturales, que hemos creado por ser egoístas y narcisistas negativos y olvidarnos del medio ambiente. Entonces, si el medio ambiente es uno de los grandes problemas que tenemos, pues nuestra capacidad de crear tiranos es uno de los grandes, digamos, roadblocks que tenemos para poder resolver ese problema, entre otros, ¿no? Como la capacidad que tiene un país de salir adelante, pues depende de que todas las personas crean que ellos son capaces de salir adelante, ¿no? Y mientras haya libertad, creo que las condiciones buenas o malas nos tocan a diferentes niveles, pero mientras haya libertad, hay voluntad, y donde hay voluntad, las cosas suceden, ¿no? Entonces, si bien los gobiernos podrían y deberían promover la movilidad social, esto es, que todo mundo tenga las oportunidades más iguales posibles para salir adelante, al final el salir adelante depende siempre de uno mismo, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista. Paul Garcés dice, ¿y qué hacer cuando te enfrentas a un líder narcisista que no le importa a sus colaboradores? Es uno de los accionistas de la organización. Pues estás en problemas, porque cuando eso sucede, pues creo que tienes que buscar otro tipo de relaciones en la medida de lo posible. Creo que todos lo hemos vivido, jefes, socios, familiares y demás, que caemos en relaciones que a veces decidimos o a veces no, y que simplemente nos tocan. Y yo creo que no podemos esperar que la otra persona cambie, ¿no? O sea, lo único que podemos cambiar somos, o sea, lo saludable psicológicamente es lo que está bajo tu control. Y las otras personas no están bajo tu control. Creo que lo único que está bajo tu control es tu comportamiento y tus decisiones. Entonces, con todo el riesgo que implica, pues, buscar otro contexto donde no haya ese tipo de condición, ¿no? En el caso de los países, pues es difícil, ¿no? Por eso la gente emigra de los países, por eso la gente que tiene opciones, o sea, la gente que se ha preocupado por sí mismo lo suficiente para tener habilidades y para tener, digamos, cosas que aportar, es la gente que se puede mover a una organización o a una circunstancia más favorable, ¿no? La que no tiene opciones, la que pone su bienestar en manos de la compañía en la que trabaja y dice, a mí me va bien o mal en función de qué tan buena sea la organización, son los que generalmente cuando hay malas condiciones no logran moverse porque no han trabajado en sí mismos lo suficiente para tener opciones, ¿no? La gente buena es la primera que se va cuando hay líderes narcisistas. Entonces, con mayor razón, me encantó la pregunta porque creo que lo conectó con un nivel del que no habíamos hablado, que es a nivel profesional. Víctor dice, ¿cómo manejar
este egoísmo dentro de una organización, cómo trabajar para tu crecimiento dentro de ella y cómo manejar esta situación con los demás compañeros que también quieren crecer. Híjole, pues yo creo que, en mi opinión, la vida se trata de crecer, ¿no? Y siempre hablamos, de hecho hemos hablado en otras ocasiones en mi contenido y aquí también en los webinars de la entropía, ¿no? O sea, al final lo que dicen las leyes es de la física y de la naturaleza es todo lo que no está creciendo está muriendo. No hay in between. Si no estás haciendo cosas para crecer, entonces estás tomando la decisión de no hacer nada, lo cual implica la decisión de decrecer. Entonces, si estás en una organización en la que hay oportunidades para crecer, persíguelas. Si estás en una organización donde las condiciones para crecer no están ahí, tienes que perseguirlas en otro lado, en mi opinión, ¿no? Es riesgoso, sin duda, pero creo que es una de las razones por las que el emprendedurismo y el gig economy están creciendo muchísimo, porque cada vez más la gente quiere ser dueña de su destino, ¿no? Y creo que las condiciones económicas, en términos no de la economía, sino en términos de la infraestructura que hay afuera para que un individuo pueda ser independiente, cada día están más al alcance. O sea, antes tú tenías que ser dueño de una fábrica, ya no tienes que ser, si quieres hacer zapatos, puedes fabricarlos y venderlos. Antes tú tenías que ser dueño de patentes, ahora el conocimiento y la información está al alcance de todos. Antes tú tenías que tener, digamos, medios para distribuir productos y servicios en el mundo. Ahora tú puedes rentar parte de un camión o puedes distribuir conocimiento vía remota o servicios incluso. O sea, las condiciones para que un individuo pueda crear valor sin tener que depender de una gran organización cada día son más grandes. Entonces, lo que está sucediendo, yo digo, es que el mundo se está dividiendo en dos, ¿no? Los que podemos ser considerados egoístas y narcisistas positivos, que buscamos siempre las mejores condiciones para crecer, entendiendo que crecer significa crear valor para los demás, y quienes creen o consideran que la vida no es justa, ¿no? y que si están en una posición desventajosa, pues es porque no tienen opción. Y la verdad es que el único animal en este mundo que tiene opciones es el humano. Después tengo a Gabriel Gasca, dice, en la actualidad en la creación de un emprendimiento, ¿aplicaría primero el pensar en ideas propias o egoístas? ¿O lo ideal sería mirar hacia afuera de nosotros mismos para tratar de resolver algún problema? Ahí es donde está el intercambio. Yo creo que necesitas los dos. Necesitas egoístamente trabajar en ti para tener algo que ofrecer, ¿sabes? O sea, desarrollar una habilidad, un conocimiento, una experiencia, lo que tú quieras. Y luego entender dónde está la oportunidad de que ese valor florezca, ¿no? Ayudando a los demás. ¿Para qué? Para que esas personas te retribuyan con dinero o otro tipo de valor que te ayude a ayudarte a ti mismo. La pregunta quizá es si buscas primero el nicho donde quieres ejercer tu trabajo o si primero sigues tu vocación. Yo diría que primero hay que encontrar la vocación, porque hay un montón de oportunidades en el mundo para hacer dinero. No todas son para ti, no nada más porque no todas tú tengas las habilidades para aprovecharlas, sino que aun y cuando las tengas, no todas son cosas que estás dispuesto a hacer. Entonces, yo creo que hay que pensar primero en uno mismo y decir, ¿sabes qué cosas disfruto? ¿No? ¿Qué cosas disfruto el proceso? Y ahí está la diferencia entre decir, yo disfruto el proceso de subir estos escalones, el proceso de enfrentar estos retos, y cuando gano es una cereza en el pastel, versus decir, pues me voy a aventar todas estas broncas porque del otro lado del arco iris hay una tina llena de dinero. No me acuerdo cuándo fue la última vez que dije eso, espero no haya sido en un webinar, pero bueno, lo digo todo el tiempo. Entonces, si tú encuentras el tipo de cosas que a ti te gustan, entonces te desarrollas a ti mismo ahí y las puedes después llevar a dónde están los huecos en el mercado o en el mundo que tú puedes llenar con esas habilidades. Entonces, yo soy de la idea de trabajar primero en ti y luego encontrar dónde puedes tú vertir ese valor, porque si lo haces al revés, pues caemos en falta de autenticidad, muchas veces caemos en cosas que podemos pero no nos gusta hacer, entonces podemos caer en la trampa de vivir
una vida en donde estás esperando que sea el fin de semana para vivir la vida, está cañón, ¿no? Luego tengo otra pregunta de Víctor Azuara de Sánchez otra vez. Dice, ¿cuándo vas a contratar a una persona? A ver. Sé que me iba a preguntar, ¿cuándo? Dice, no. Ok, va la pregunta otra vez. Cuando vas a contratar a una persona, ¿cómo identificar que tiene este sentido de crecimiento personal y profesional? Yo creo que la única manera de identificar esas cosas es viendo la historia, ¿no? Si es recién egresada, pues, o egresado, pues, cómo se ha comportado en su vida estudiantil para crecer, ¿no? Es una persona que a lo mejor le fue bien en la escuela, pero aparte hizo otras cosas, o a lo mejor le fue bien en unas cosas en la escuela, en otras no, porque quería hacer otras que la escuela no le proveía. Case in point. Y si ya tiene experiencia profesional, pues se nota. Son personas que generalmente, digamos, el reto es conservarlas, ¿no? La gente que tiene opciones generalmente ejerce sus opciones. Entonces yo siempre he dicho, yo prefiero tener a gente increíble por el tiempo que me duren, a tener gente que no tiene opciones y que me pueda durar toda la vida, ¿no? Depende de la posición, pero todos queremos conservar a toda la gente buena, pero al final la gente buena siempre tiene opciones. Entonces, yo lo que digo es, ¿quieres conservarlos? Dales oportunidades de crecimiento. Pero yo sé que por ahí no iba la pregunta, pero definitivamente es uno de los temas que se viven hoy en día. Yo creo es observar. Yo siempre lo que hago en mis entrevistas es, dejo que me cuenten su historia estudiantil y luego profesional, y siempre hago preguntas que me lleven a comprobar comportamientos en su vida profesional anteriores como los que yo quiero que sucedan. Y si esas historias surgen, quiere decir que lo más seguro es que sí tiene el comportamiento que tú estás buscando. Y si esas historias no surgen, ¿no? La persona te puede decir, es que yo quiero hacer esto, yo quiero crecer, a mí me gusta trabajar hasta las no sé qué, pero si en la historia no hay anécdotas específicas que cuenten eso como una realidad, lo que la persona diga es mucho menos válido que lo que la persona ha hecho, ¿no? Y cuando has hecho algo, puede ser súper preciso. Entre más preciso quiere decir que vas bien. Entre más vaga la respuesta, vas mal. Ese es mi punto de vista. Luego tengo por aquí Anonymous Attendee. Creo que las organizaciones deben ayudar a sus trabajadores para lograr su crecimiento personal, creando learning paths, coaching, etc. Creo que si yo lo creo, voy a leer otra vez la pregunta. ¿Crees que las organizaciones deberían ayudar a sus trabajadores para lograr su crecimiento personal, creando learning paths, coaching, etc.? Yo creo que sí, pero yo creo que egoístamente. O sea, es en el mejor interés de la organización hacerlo. Ahora, tú como empleado, trabajador, colaborador, pues generalmente no tienes la decisión de si tu compañía provee eso o no. Entonces, si la compañía lo provee, aprovéchalo. Si la compañía no lo provee y puedes influir en el proceso, pues gestiónalo. Pero no le dejes a la compañía la responsabilidad de tu crecimiento. Eso es lo que yo pienso. Entonces, y creo que ahora más que nunca la opción de no dejar a la compañía o a alguien más tu posibilidad de crecer está más cerca de todos, ¿no? Porque hay oportunidades para aprender en todos lados, particularmente en línea. Entonces, esa sería mi respuesta. Joel Morales dice, como comentas, es aprender a negociar y de manera equilibrar ambas partes. Sí, exactamente. Creo que, fíjate, me gusta la palabra negociar, porque en negociar, cuando estás negociando, estás diciendo, yo te doy esto y tú me das esto. Entonces, ¿en qué momento se logra un deal o un negocio cuando las percepciones de lo que tú me das y lo que yo te ofrezco son equivalentes, ¿sí? Entonces, por eso, de ahí viene la palabra negocio, ¿no? Al negociar, encontramos la forma de intercambiar valor, pero yo no puedo entregarte valor si no he trabajado en mí, si no me he desarrollado a mí mismo, ¿no? Especialmente si he puesto en manos de los demás mi bienestar y mi desarrollo, pues si tengo suerte, pues tengo algo que ofrecer y si no, no. Exacto, en beneficio de ambas partes. Tengo acá en el chat una pregunta, ¿no? También de Joel.
Dice, bueno, su comentario, lo importante es aprender a balancear, al menos lo que he aprendido y me ha tocado participar en cursos, es aprender a negociar, que es parte del comportamiento, del complemento de lo que nos compartiste. Sí, sin duda. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Negociar en el buen sentido de la palabra. Para algunas personas negociar significa obtener ventaja, ¿no? Es decir, me lo fregué y eso creo que está mal, ¿no? Creo que negociar es llegar a un acuerdo mutuo de la equidad de valor de lo que estemos intercambiando. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo. Sé que este es un tema polémico, igual me parecen muy buenas las preguntas y comentarios que han hecho. Gracias por participar en Lunch and Learn. Pronto vamos a anunciar el tema del siguiente webinar, que va a ser en 2 semanas. Y yo creo que han sido medio reflexivos los últimos 2 temas. Voy a regresar a algo un poquito más pragmático en términos de compartir un framework o una herramienta en las siguientes sesiones. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y por sus preguntas. Que coman rico. Nosotros nos vamos a comer. Nos vemos pronto.